he estado trabajando mucho en desarrollar la bondadosa capacidad de ser mamá, amigo. ¿Te imaginas que de pronto, digo, yo no sé tampoco qué tan común sea, ¿no? Pero que tu hija dentro de este chisme del día te platique de, es que, ¿sabes qué? Me gusta un niño de la escuela. O sea, está creciendo mi hija, ¿no? Se está convirtiendo en un ser valioso, importante y está pues, relacionándose más en este sentido afectivo con otras personas, pero es bien complicado, amigo. O sea, Sí, sí te creo. el yo ser quien recibe esa noticia, porque yo creo que muchas mamás se la suavizan al esposo, ¿no? No, esa tu hija que ya anda con sí, esto y así, ¿no? claro, claro, Pero acá claro. que directo, oye, papá, ¿cómo ves esto, no? Sí. Nos inculcaron que el bien es esto y que el mal es esto. Y entonces tu felicidad, ¿dónde quedaba? O sea, yo era completamente infeliz porque me dijeron que no podía cruzar esta línea del bien Sí. y esta línea del mal. Y si yo no le causaba mal a nadie cruzando alguna de estas líneas, entonces estaba mal si yo era feliz. Yo no soy la persona que va a evitar que mis hijos se caigan a veces de boca, ¿no? Y que les duela y que aprendan la lección, pero sí voy a cuidar un poquito ese camino, pero no son nuestros sueños, amigo. A Sí. nosotros ya nos crearon como que un camino y muchos de nosotros sí seguimos como pues esos estatutos de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? ¿Qué ondas? ¿Cómo estás? Soy Pablo Ávila y aquí estoy de nuevo con Bombito. Él es Pablo Ávila. ¡Aplauso! ¡Pablito! Amigo, ¿cómo estás, Bien, ¿y tú? Bien, pues Qué aquí gusto andamos. que estés de nuevo aquí. La gente se quedó con esas ganas de saber más de la tanatología. Me cuesta tanto trabajo. Eso Sí. de estudiar en la escuela de noche está grave. La tanatología se quedó con Sí. muchas ganas de saber más información. Ya ves que te hablé. Sí, claro. Te hablé porque por ahí falleció un tío y al cual, pues, bueno, le mando saludos a toda la familia López Hernández, a todos mis tíos, porque pues no sabía yo ni qué decirles y mi buen amigo Pablo me ayudó ahí con unos consejos. Pero ahora traemos un tema que, amigo, híjole, está muy bueno, ¿eh? Está bueno. Estábamos platicando fuera del aire nos morimos. Estábamos platicando que yo te pregunté, oye, ¿cómo ha sido tu proceso con tus hijos? O sea, Sí. ahora que después de todo lo que sucedió con tu esposa, que estás tú solo con tus hijos, ¿qué ha sucedido, Pablo? Sí, pues fíjate, primero, pues gracias por invitarme otra vez. Para mí siempre va a ser un gusto No, hombre, tu casa. estar por acá y compartir, pues sí, cosas de la... No dije a propósito. Lo dije a propósito. Que un tanatólogo se equivoque. Pues no, de la tanatología, ¿no? Porque en realidad hay muchas cosas de fondo por descubrir interesantes allí, ¿no? Y por ahí estuvimos leyendo también la gente que comentaba cosas que quiere saber, la gente que después de que grabamos el primer podcast conectó y bueno, sí me preguntan, oye, ¿y cómo es ser papá soltero, no? Sí. Ser papá viudo también, Sí, pues claro, o sea, claro. el ir solo, aparte lo decíamos, ¿no? Con una niña que ya es adolescente, ¿no? Sí, Y o sea, o sea, papá soltero, o sea, papá viudo, Sí, pero un papá que viene de un proceso bien complicado. sí. Y que viene con sus hijos atrás, jalándolos, impulsándolos, Sí. y que estuvieron también ahí contigo y estuvieron con tu esposa y que se dieron cuenta de lo que sucedió y que ahora que tú estás solo, ¿cómo llevas eso? O sea, ¿cómo? Sí. Digo, no nomás tú, habrá muchísimas Sí, personas claro. que lo están pasando Sí, y sí, que por esto que nos supuesto. vas a platicar les va a funcionar. Sí, pues fíjate, amigo, que vamos a ir ahí a recular un poquito, ¿no? En el tiempo, porque algo que también es como que muy marcado en la sociedad es que de pronto el papá es proveedor, ¿no? Ajá. O sea, somos proveedores y de pronto no todos, pues, pero y hoy la estructura de papá y mamá se ha ido ahí compaginando en Ajá. chambear todos, pero digamos que culturalmente el papá es proveedor, ¿no? Y en ese sentido yo fui un papá proveedor por muchos años y me dediqué mucho
pues a trabajar, a tratar de construir bienes para mi familia, Ajá. que económicamente pues siempre estuviéramos bien, ¿no? O sea, es decir, con lo necesario para vivir tranquilos. Y, y fíjate que jamás me percaté que me estaba perdiendo de cosas mucho más profundas con mis hijos, o sea, momentos increíbles, ¿no? Ajá. Que ellos iban viviendo en su infancia, como a lo mejor el pasar de tercero de kinder a primero de primaria, el impacto emocional que eso tenía para ellos y que yo lo normalizaba pues como un paso más en su vida, ¿no? O sea, Así es. porque pues digamos que la velocidad de la vida también nos mete a ese ritmo muchas veces y dejamos que pues la mamá sea quien se encargue de esos temas, Ajá, ¿no? sí, sí, De sí. guiar a nuestros hijos y que la verdad muchos lo hacen bien, ¿no? O Con, sea, con las niñas, o sea, el papá con la niña, o sea, sí está complicado, ¿no? sí, hay todo un tema, ¿no? O sea, podría irme a decirte específicamente que pues tengo una hija adolescente, ¿no? Está por cumplir 15 años ya en La este mes. etapa más Entonces, complicada. imagínate que pues todos estos temas de sus cambios, ¿no? Tanto físicos como genéticos, o sea, todos estos procesos naturales, ¿no? Del crecimiento de una chica, el, es que está chistoso porque, pues como ella de pronto no se animaba a decirme los cambios que estaba teniendo y todo, lo voy a platicar así, ¿no? Abiertamente, porque la verdad es que ha sido un aprendizaje muy padre y a nosotros nos ha vinculado mucho en el amor con mis hijos, ¿no? Ajá. Yo una vez le imprimí a mi hija una fotografía pues del órgano sexual femenino y se lo mandé por WhatsApp y le dije, siempre que te sientas mal de tu partecita, mándame la foto, indícame dónde y yo voy a hablar con tu ginecóloga, ¿no? Ok, Y entonces ok. así empezó ese camino, amigo, pero después yo en la búsqueda de ayuda para mi hija sobre todo también, he conectado con médicos muy buenas y fíjate, hoy mi brazo derecho en estos temas con mi hija es una ginecóloga con especialista en oncología Ok. y yo estoy contentísimo Sí, porque claro. sabes que yo tengo que cuidar mucho ese aspecto de mis hijos. Entonces, hoy cualquier temita de mi hija, pues corremos con la doctora y yo sé que la dejo en muy buenas manos. No es que me desentienda porque por supuesto que obtengo retroalimentación de la doctora, Ajá. pero he tenido que aprender esas cosas que normalmente lo dejamos en la mamá, ¿no? Y, y pues me ha ido conectando muy padre con mis hijos esos temas, ¿no? Mira, algo que ha pasado mucho con mis hijos es, y que quizá fue forzado, amigo, fue el tema de fortalecer nuestra comunicación, ¿no? Ok. Este tema en donde hubo un momento cuando yo empecé, después de que, bueno, me enfrenté solo a la vida con ellos, ¿no? Y que tuvimos que comenzar a hablarnos, porque pues no era lo mismo el buenas noches, hijo, a dormir, o buenos Sí, días, y los claro, llevaba a la escuela y claro. después en todo el día, pues nada que nos veíamos, ¿no? Y ahora que me toca ayudarlos a despertar, ayudarlos a cambiarse, ¿no? Oye, lo decías al principio, algo como de tejer, hasta eso he tenido que Vamos, aprender, ¿sí sabes? vamos a abordar Y a abordar, ¿no? el tema. Y la neta es que hasta aprender a poner un botón en una camisa, me pueden decir a lo mejor allá en casa, güey, es un botón, pero como papá proveedor, Sí, yo no, nunca no puse un sabes. botón, amigo, Sí, ¿sí no, no sabes? sabes qué Entonces, onda. ese tipo de cosas, la neta que pudieran verse como muy simples, cuando tú vas a la esencia de sentir lo que eso significa para que tu hijo vaya con una camiseta bien a la escuela, Sí, y sí, sí. es decir, el significado que eso tiene en la emoción, la verdad es que a mí sí se me pone la piel chinita porque dije, me estaba perdiendo de la esencia bonita de la convivencia de un papá e hijo, ¿no? Y digo el papá en el sentido de realmente serlo para ellos, ¿no? Sí, claro, claro, de saber qué le sucedió en la escuela, si en su momento ya le gustó una niña y pues, o un Exactamente. niño y pues no te platican y esos Sí, detalles, digo, sí, sí, sí. detallitos así, ¿no? Y fíjate que me pasa mucho ahora, amigo, tengo pues mi hija que va a cumplir 15 y tengo un hijo que acaba de cumplir 13 años y él sí se encarga mucho de recordarme que cuando era más pequeño nunca estuve presente y la neta se lo agradezco, ¿sabes? Pero él me lo dice mucho, pero te voy a decir algo también que no pasaba y hoy creo que pasa mucho, ¿no? Mi hijo jamás permitía de pequeño que yo lo abrazara, que yo le dijera te quiero,
ellos tenían mucho apego pues con su mamá, ¿no? Y seguramente también era por esta condición de hacerse fuertes ellos, Sí, ¿no? sí, sí. Porque mi esposa seguramente también los estaba preparando y quería hacer de ellos niños independientes y todo esto, ¿no? Pero mi hijo era rechazaba mucho el contacto físico conmigo, ¿no? Ok, Y yo ok. lo normalizaba, porque yo decía, pues a mí me toca proveer, eso ha de ser normal, ¿no? Pero fíjate que ha sido muy bonito ahora que primero, pues digo, no es muy bonito, aunque sí me prende el foco de, híjole, dejé pasar quizá tiempo valioso, pero pues qué bueno que hoy la vida me lo permite y no es tarde, ¿no? El que mi hijo hoy me diga, es que nunca estuviste realmente cuando yo era pequeño. O sea, mi mamá es la que me llevaba esto, mi mamá es la que me hacía esto, ¿no? Y de verdad hay momentos en su infancia que yo no recuerdo mucho, amigo. ¿Por qué? Porque me tenía que enfocar mucho a trabajar para obtener recursos, Sí, para claro. mi esposa, o llevar a mi esposa a los médicos, y a lo mejor pues confiábamos en que a mis hijos los cuidaban bien, y yo de verdad pocas veces regresaba a taparlos en la noche, ¿no? O a acompañarlos a dormir. O sea, son cosas que no hacía y que de verdad hoy disfruto mucho, aunque ya están pelagartones los canijos, ¿no? Sí, Oye, ya me los preguntaban, vi. porque todavía fuiste a la fiesta de mi Sí, hijo sí, sí. hace un añito y 2 añitos, ¿no? O sea, ya había fallecido mi esposa Que y mi hija se acuerda mucho que fue sí, en la cochera. ajá, Y qué? ¿Ya pusiste? ya Ah, platicamos. Sí, saludos al barrio, ahí me encargaron una el navaja para... barrio, Ah, no, sí. es cierto. No, yo ahí dije, acompáñame hasta la salida. Te acompañaron los de las motos, ¿te acuerdas? Sí, No es cierto, no es sí, cierto. sí. Oye, Saludos al Pablo, barrio. pero, ¿qué has hecho o qué puedes tú recomendar en ese proceso? O sea, ok, tu hijo ya te está pidiendo, bueno, te está diciendo que no estuviste y que cómo resarcir ese daño que en su momento a lo mejor tú no lo viste de esa manera, pero el niño sí lo tomó como tal, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo remedias esa parte? Fíjate, qué interesante tu pregunta, amigo. Justo es esta parte y es primordial. Hay que interesarse por sus cosas, o sea, por sus temas, por más básico que sea. Mira, o sea, yo le digo a mi hija, tú eres la chismosa del barrio, pero ¿sabes por qué? Y lo entendí así. Mi hija es la que cuando la recojo en la prepa, Ujú. es la que me cuenta todo su día. ¿Y Ok. sabes qué valioso es eso, amigo? Porque ahí hay señales, ¿sabes? Ahí he podido identificar qué tipo de amistades tiene mi Ajá. hija, qué tipo de comunicación tiene en la escuela. ¿Pero cómo lograste eso? Pues simplemente poniéndoles atención. Por eso te digo, Ok. este tema de interesarte por sus cosas, ¿no? ¿Qué pasa con muchos papás? Llegamos del trabajo así, hartos, ¿no? Ahí te Llegamos hablan. a sentarnos, Ahí te a prender hablan. la televisión, y a lo mejor tu hija quiere mostrarte el dibujo que hizo en el kinder o en la escuela, y tú, sí, hija, qué bonito, y ni lo ves. Pero si tú realmente lo observas, puedes entender cosas ahí que te está diciendo esa imagen, ¿no? Puede que no, pero el que te explique cómo llegó a ese proceso, tu hija va a sentir que tú le estás poniendo atención, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te lleva eso? A lo mejor son 5 minutos, 10 Sí, minutos sí, que sí. fueran, la verdad es que es valiosísimo. Entonces yo aprendí a que esos pocos minutos del día que yo ya tenía para ellos, entregárselos a ellos, ¿sí sabes? Ok, O sea, ok. el llegar y en lo que te quitas los zapatos, a lo mejor tu hija ya está queriéndote contar su día, pues platícamelo, ¿no? Órale. Pero, ¿sabes qué? En el fondo sí es ponerles atención por nosotros mismos también, ¿sí sabes? Porque te digo, hoy la verdad es que hay mucha información allá afuera y nuestros hijos saben muchas más cosas de las que nos platican, amigo. O sea, ellos Sí. tienen acceso inmediato a información en internet, que te aseguro que después están en la escuela platicando todo lo que ha sido trending topic, y creo que así es como se Sí, dice, sí, ¿no? sí, sí, Lo sí. están platicando en la escuela, lo están practicando, y la neta es que uno tiene que meterse a esos temas porque pues tú quieres lo mejor para tus hijos, ¿no? Sí. Y no es que les niegues que tengan acceso a eso, más bien es vigilarlos. Yo con mis hijos sí tengo como esta comunicación abierta, y te aseguro que mis hijos acceden en internet a cosas que yo a su edad jamás hubiera podido acceder, ni platicándolos con nadie. Pero hoy lo importante de interesarnos en sus temas es que ellos te lo van a platicar, que ellos te lo van a decir, porque ellos saben que esos momentos que tú tienes para ellos y escucharlos
lo vas a hacer. Aunque tu hija te cuente lo mismo todos los días, no, saludos a mi hija. Pero entonces ahí tú te das cuenta, el mismo chiste, descubres que está pasando por una situación cotidiana normal, ¿no? Ya cuando mi hija me dice, es que te tengo que contar algo, ya pasó algo distinto, ¿no? Y entonces eso a mí me ha funcionado mucho, ¿sí sabes? El abrirme con ellos y tener esos minutos para ellos genuinamente, ¿no? La clave ahí es, como padre, solo con hijos, es ponerles atención. O sea, darles la atención, darles el tiempo, platicar con ellos. Si platicas de tus cosas o nada más ellos te platican. No, también platico de mis cosas. ¿Sí? Y ¿sabes qué, amigo? Acabas de decir algo que yo cambiaría el concepto, ¿no? O sea, digo, hoy te estoy hablando desde mi experiencia como papá soltero con ellos, solo con ellos, pero de verdad, qué bendita oportunidad es que si está papá y mamá en casa, el papá se interese en estos temas. Porque un papá, pues, o sea, digamos que en una casa donde está papá y mamá y que el papá se la pasa chameando y llega cansado, la neta, qué bueno es que rompamos esa estructura de papá proveedor para convertirnos en un papá, ¿sí sabes? O sea, en esta parte de papá genuino para tus hijos, en donde los escuchas, en donde los entiendes. Es más, yo te pregunto, a lo mejor no a ti, yo le pregunto a algunos papás, ¿saben de qué número calzan sus hijos el tenis? Te aseguro. Yo sí, porque se los pasas igual, sí. Eres de, ¿quién trae mis tenis? Y allá, mira, la patota. ¿No? Pero de verdad a veces hasta eso no sabemos, amigo, ¿no? Y entonces es bonito ver, y a veces hasta parece algo muy simple, pero el ver que tus hijos están creciendo, ¿no? O sea... Sí, y yo creo que lo más interesante de todo esto es que vienes revertiendo un proceso muy complicado, muy difícil. Claro. Entonces, es como que el trabajo más fuerte, más arduo, más así como más difícil, pues, porque en su momento, cuando no tienes ningún problema y no les pones atención a tus hijos, pues bueno, llega el momento y a lo mejor en el fútbol ahí les pones atención y cositas así, pero en esto que estamos hablando, que es, o sea, viene de una enfermedad en la cual la mamá se fue, sí, claro. Entonces dices, aquí ya es más complicado, porque tú como papá, como dices, no estoy acostumbrado a platicar con ellos, no sé cómo expresarme o cómo decirles las cosas. Mi esposa era la que llevaba prácticamente todo. Yo cómo le digo, ¿Sabes qué he dicho en algunas entrevistas? Que yo he estado trabajando mucho en desarrollar la bondadosa capacidad de ser mamá, amigo. Porque son las mamás las que normalmente tienen digamos, toque fino de acercarse a nuestros hijos y de abrirse y que ellos se abran con ellas, ¿no? Entonces, como papá, lograr eso, la verdad es que es poderoso, ¿no? Es que poderoso yo digo, amigo, si con un niño es complicado, o sea, un papá tener comunicación con un niño es complicado, con una niña... Sí, más. Claro. O sea, ¿qué será? ¿El doble? ¿Triple? Yo creo que sí, o sea, te imaginas que de pronto, digo, yo no sé tampoco qué tan común sea, ¿no? Pero que tu hija, dentro de este chisme del día, te platique de, es que, ¿sabes qué? Me gusta un niño de la escuela. O sea, yo como papá, entonces, o con una niña adolescente, ¿no? Estoy hablando de un amor de primaria o de kinder, ¿no? Ya es la prepa, güey. Sí. Y ¿sabes qué? Es que hay un niño ahí en el salón que... ¿Quién es? Yo casi es de, cuéntaselo a tu mamá, güey, ¿no? Pero aquí sí es, ven, cuéntaselo a tu mamá, güey, ¿no? Pues me la pongo aquí y dices, pues la tengo que escuchar. Y aparte sirve que sé quién es ese güey. No es cierto, ¿no? Y luego, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué trabaja? Obviamente le haces más preguntas, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero, o sea, ese tipo de cosas que dices, o sea, está creciendo mi hija, ¿no? Se está convirtiendo en un ser valioso, importante y está pues, relacionándose más en este sentido afectivo con otras personas, pero es bien complicado, amigo. O sea, sí te creo. El yo ser quien recibe esa noticia, porque yo creo que muchas mamás se la suavizan al esposo, ¿no? Esa hija que ya anda con esto claro, y así, ¿no? Claro, pero acá que directo, papá, ¿cómo ves esto, no? Sí, entonces, no pues, como a mí, pues, que de pronto me tiraron así de que vas a ser abuelo. Eso está más chido. Y yo no conocía a susodicho. O sea,
sea, va a ser abuelo, y ya como a los 8 años de que nació la niña, me presentaron al susodicho. Vas a ser abuelo y pongo 20,000 para cesárea. Pero Exacto, fíjate, exacto. yo se lo agradezco a mi hija porque en ese momento no teníamos una relación tan cercana ella y yo. Ok. Y ella me quiso tomar en cuenta en esa decisión, ¿no? Y Claro. sí es bien complicado porque sí le dije, pues ya se lo dijiste a tu mamá. Así como que, primero a tu mamá o qué. Exacto, pues sí. Pero sí yo creo que en sí los padres es muy complicado tratar con los hijos porque viene yo creo que desde la educación que nos dan a nosotros como Sí. papás y la educación que tú le das o lo que está viviendo en el presente. Pero los fíjate, hijos. acabas de decir algo bien importante, amigo, y es algo... Amigo, cada que me dices bien importante digo, ya sé. No, es que, entrevistar a la es que de gente. verdad, pero fíjate, esto y es que te voy a romper tu comentario, pues por eso te digo que está importante. Ok, que no pasa nada, no pasa nada. No. Porque la verdad es que crecimos nosotros, que somos contemporáneos o que somos vintage, ¿no? Uy, mucho. Con creencias limitantes bien cañonas. Sí. ¿No? Es decir, nos inculcaron que el bien es esto y que el mal es esto. Y entonces tu felicidad, ¿dónde quedaba? O sea, yo era completamente infeliz porque me dijeron que no podía cruzar esta línea del bien Sí. y esta línea del mal. Y si yo no le causaba mal a nadie cruzando alguna de estas líneas, entonces estaba mal si yo era feliz. O sea, yo he tratado de romper eso con mis hijos porque yo educo a mis hijos, ¿no? En este ámbito de crear seres libres, obviamente cuidando mucho. Yo no soy la persona que va a evitar que mis hijos se caigan a veces de boca, ¿no? Y que les duela y que aprendan la lección, pero sí voy a cuidar un poquito ese camino, ¿no? Pero tampoco yo les voy a hacer el camino, porque luego también es mucho es que yo construí esto para heredárselo a mis hijos. Y tú de verdad ya le preguntaste a tus hijos si quieren eso. Quieren, exacto, a lo mejor sí. su sueño es ser un payaso famoso. De verdad, un ¿no? payaso de verdad. Un payaso de verdad. Salud por eso. por ser un payaso de verdad. Oye, están bien buenas, la verdad. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Estamos en Mind Café. También buenas las tisanas de Mind Café. Y creo que hace rato dijo que ahí aparecía, ¿no? Oye, pero justo es eso, ¿no? Más bien es, si los sueños de tus hijos son genuinos, acompáñalos en el proceso. La verdad es que nunca es tarde para revirar e ir acomodando un poquito el camino de hacia donde ellos quieren ir. Pero no son nuestros sueños, amigo. Sí. A nosotros ya nos crearon como que un camino y muchos de nosotros sí seguimos como pues esos estatutos de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Hoy es muy diferente y la verdad que qué bueno, porque las nuevas generaciones la neta sí traen otro chip y los que logramos entender un poquito eso, pero justo esto que te digo de comunicarnos bien con ellos, saber escucharlos, saber entender qué es lo que están haciendo y construir junto con ellos ese camino puede ser para ellos muy beneficioso y creas seres humanos libres, ¿no? Ahora, amigo, si es complicado llevar a unos, o sea, llevar por el camino a unos y ponerles atención a unos hijos después de un proceso de cáncer vivido cercano, ¿qué tan difícil ha sido para ti poderles quitar esa parte del proceso que vivieron con su mamá? Ya lo que les contaba la vez pasada, encontré en la tanatología como que esa luz de darle un sentido a lo que nos había pasado y de entender que la felicidad la puedes encontrar con los elementos que te quedan, ¿no? Y entonces he usado esa filosofía primero para mí y para mis hijos. Es más, mis hijos, cuando yo les tengo que dar un consejo, me voy por el lado pues hasta filosófico así, y mi hija, ay, güey, el tanatólogo hablando, ¿no? Ah, ¿a poco sí? Sí, güey, me dice así. Y mi hijo, tanatólogo. Pero yo sé que me están escuchando, pues, ¿sí sabes? Okay. Te voy a volver a invitar, Okay. pero ese día que te vuelvo a invitar, que estés aquí conmigo, voy a invitar a mi hija. Órale. Mi hija le gusta mucho ese tipo de temas así... Controversiales. Así. Aparte que ella ya es mamá y Sí. ya sabe qué onda con todo ese business del acercamiento y todo. Estudió psicología, Buenísimo. entonces también está media pirada. Sí, porque platicamos de algo y a lo mejor ella,
por respeto, a lo mejor que creo que me tiene, ¿verdad? A tus canitas. Pensando, no entra como que en la controversia y me da el avioncito así, sí, no, pues sí. Seguramente sí. Porque... Seguramente sí. Pero sí me gustaría que estuviera aquí con nosotros y Está tratar chido. entre los tres así como que, a lo mejor digo, profesionales ustedes y yo Ajá. hablarles del lado así como que del no profesional y de lo que piensa la gente y de lo que yo pienso sí. y todo, y que debatamos así unos temas así chidos. Está bien de psicología. chido y bien interesante porque de verdad yo creo que este cambio generacional Sí. entre nosotros que somos de la edad, ¿no? Los más chavos como tu hija y todo, o sea, tenemos esta gran oportunidad de romper esa estructura limitante que tenemos. O sea, sí creo que si logramos darle la vuelta a esas creencias limitantes que nos inculcaron, viene desde nuestros abuelos, ¿eh? O sea, la neta. Sí. Y no digo que está mal, funcionó el tiempo que tuvo que funcionar. La velocidad de la vida hoy tiene que ser con respuestas más ágiles y eso lo logramos rompiendo estructuras de cómo fuimos educados nosotros. No significa que sea bueno o malo, es que funciona, cabrón. Sí, Pero sí. sí es un buen tema para platicar, para que estas nuevas generaciones de papás y mamases entiendan que sus hijos traen otro chip, cabrón. Yo defendería a la parte ancestral y ustedes van a defender la parte de la ahorita, ¿no? De Sí, cómo, perfecto. de cómo, está de buenísimo. cómo Y que yo educar defendí todo. la parte ancestral 35 años de mi vida, ¿eh? Fíjate. O sea, te puedo decir que tengo 5 o 6 añitos que apenas me estás- convertí. Pablito, díjole, se nos acaba el tiempo. Aparte aquí, ¿sabes qué? Mike Café, que nos lo está prestando mi buen amigo Cristian, que allá está. ¿Verdad? Le mando un saludo a Cristian, que está allá Saludos bien a ocupado. Que me dijo, no, hombre, es tu casa, tú Tú dale. pero la verdad es que ya me da mucha pena porque pues, ¿verdad? Nos tenemos que ir. Te agradezco, Pablito, de verdad que hayas vuelto, que hayas regresado, el público te aclamaba, ¿sí o no, público? Porque son temas muy bonitos y son Sí. temas muy que te dejan una enseñanza, son temas que aprendemos. Digo, Sí. a todos se nos hace muy complicado la educación con los hijos, el llevar un proceso y tener que educar, o sea, son cosas muy complicadas, Sí. hablando del tema de cáncer, ¿no? Y hablando del tema de acompañamiento y hablando de todos estos temas, son muy complicados. Entonces, yo te agradezco mucho, vamos a Amigo. armar otro temita junto con mi hija. ¿Dónde va? Nos venimos a tomar otro cafecito a Make Café. Nos lo tomamos, ya lo sé decir. Ya, güey, ya. Make Café. Si yo les contara el primer episodio, cómo le batalló. Cómo batallé después de 10 minutos grabar y hasta el último salió el nombre de Oye, Braines. Oye, les voy a contar una anécdota. Hasta lo escribimos como se decía. Así como se decía y fue y me dijo, mira. Así se lee, ¿no? O sea, en vez No de podía. Mint, Mind, o sea, M-A-I, café, ¿no? Y aún así se equivocaba. No, no es cierto, amigo, ¿no? Sí. Hasta Adrián Padilla se equivocó. También se equivocó, sí. Es más, hasta Cristian se equivocó. Eso es cierto, sí. Entonces, vamos espero que Cristian nos siga brindando ese apoyo con prestarnos las Sí, instalaciones y muy todo. bonito. La verdad está muy padre aquí. Sí, está padre. Va a aparecer aquí el domicilio y todos los horarios. Está pequeñito, pero está cómodo, está a gusto, Sí, está Y muy súper- rico, ¿eh? Sí, Muy súper rico. bien ubicado. Y ¿sabes qué? Yo les voy a recomendar mi bebida, que es una tisana de moras. Riquísima. Riquísima. El café no se diga, está delicioso. Sí. Las galletitas, o sea, todo está muy padre. Está de lujo el lugar, está muy padre, dirían por allá, muy cute. Exacto. Cute, que los chavos traen esa onda de En cute. mi barrio dirían chino. Muy estéril. Estéril. Entonces, te vamos a volver a invitar, Pablito. Buenísimo, Va. nos venimos. Amigo, Un gracias por gusto, todo. como siempre. Muchas No, hombre, gracias, gracias. y siempre nos dejas un gran aprendizaje. Y si me quieren seguir en mis redes, Sí, siempre en se me Instagram, olvida. Déjame decirte que... Pablo Ávila C. No, espérame, ahorita A las ver, dices. ¿qué? Déjame decirte que el pasado invitado se me olvidó que dijera sus redes.
Y el Dilas. pasado también se me olvidó ¿Sí? que dijera sus redes. Pero como son muy famosos, Ey. yo dije, pues, ¿para qué las dicen? Exacto. Ya con que los vean ahí, ya con eso ya saben quién son. Exacto. Pero ahora sí, Pablito, tú y yo que no somos famosos, Exacto. venga. En Instagram como @Pablo Ávila C. ¿Y a ti, Bombito? Bombito el payaso en Facebook, Ajá. bombito.elpayaso en Instagram y en TikTok me encuentran como @bombito número 4. Perfecto. ¿Sale? Amigo, Cuídate gracias. mucho. Nos vemos la próxima. ¡Adiós!